La impactante decisión de una embarazada sin hogar al devolver los documentos de un millonario. Clara caminaba por las calles bulliciosas de la ciudad, donde la pobreza y la riqueza se miraban de reojo. A su alrededor, los coches lujosos pasaban velozmente, mientras ella se aferraba a su vientre, sintiendo el pequeño latido de vida que la acompañaba. El olor del pan de una panadería cercana se mezclaba con el del asfalto caliente, un contraste abrumador en su mundo. Aquel día, su mente estaba en un torbellino. ¿Cómo podría cuidar de su futuro hijo sin un techo, sin comida, sin esperanza? Mientras cruzaba la acera, la vista de un maletín negro en el suelo llamó su atención. Era elegante, incluso brillante a la luz del sol, como un faro perdido en medio de la desolación. Sin pensarlo, se acercó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y si contenía algo que pudiera cambiar su destino? Las manos de Clara temblaban al abrirlo, descubriendo pilas de documentos, fotografías y un par de llaves doradas. Pero lo que realmente la sorprendió fueron los nombres. Eduardo Martínez, un poderoso empresario que todos conocían. Clara había oído susurros sobre él, un hombre envuelto en secretos familiares y soledad. Los documentos revelaban algo más. Planes sobre un proyecto inmobiliario que amenazaba con desplazar a miles de personas. Clara sintió un nudo en la garganta. El peso de la decisión la aplastaba. Debería quedárselos y tratar de venderlos para asegurarse un futuro. La tentación crecía, pero una chispa de moralidad brillaba en su interior. Al devolverlos, podría detener un desastre inminente, pero ¿pondría en riesgo su propia vida y la de su bebé? Con el corazón golpeando en su pecho, Clara luchó con la idea de encontrar a Eduardo. La realidad de su situación la acorralaba. De repente, un grito cortó el aire. Una señora miraba con desaprobación mientras pasaba, sus ojos llenos de juicio. Clara se encogió, sintiendo el frío de la indiferencia en su estómago, pero no había vuelta atrás. A pesar del miedo que la acechaba, la idea de hacer lo correcto la impulsaba. Buscó el número de contacto entre los documentos, su respiración agitada mientras lo marcaba. Pero justo cuando la llamada iba a conectarse, una figura oscura se acercó sigilosamente detrás de ella. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? Sus manos temblaban contra el maletín que ahora parecía mucho más pesado. La incertidumbre la ahogaba. ¿Y si no me cree? ¿Y si lo que descubro cambia todo? Pensaba, mientras el teléfono sonaba al otro lado rojo de abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara estaba allí, el teléfono en la mano, mientras su corazón latía como un tambor descontrolado. El nerviosismo era palpable. Casi podía sentir cómo se le cerraba la garganta. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, una sombra la cubrió. Se dio la vuelta bruscamente y ahí estaba, un hombre alto. Voces a su alrededor comenzaban a murmurar. Su rostro era familiar, pero estaba lleno de una dureza
que la dejó helada. Era Eduardo Martínez, el mismo empresario al que había estado intentando contactar. «Eres tú», dijo Clara, con la voz temblorosa. El maletín en su mano parecía pesadísimo, como si todas las víctimas del proyecto inmobiliario que había descubierto estuvieran empujándolo hacia el suelo. La mirada de Eduardo la atravesó. No había ni una pizca de sorpresa. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, su tono directo y afilado como un cuchillo. Clara sintió que el aire se le escapaba. «Lo encontré. Son documentos sobre tu proyecto. Tienes que detenerlo. Puede causar mucho daño». Pero antes de que pudiera explicarle más, el hombre sonrió de una manera inquietante. «¿Dañar? Lo que quiero es hacer dinero. Eso es lo que siempre han hecho los que están en la cima». Y dio un paso hacia ella, amenazante. El impulso de huir chocó en su pecho. Clara miró a su alrededor. La multitud seguía ajena, atenta a sus propios asuntos. Nadie parecía dispuesto a intervenir. «No puedes estar hablando en serio. Hay vidas en juego», logró murmurar. En ese instante, una súbita risa resonó detrás de ella. Era la mujer de la desaprobación que había visto antes, pero ahora había algo más. «¿Vidas? Clara, tú no entiendes nada. Eres solo una cargadora de sueños en un mundo frío». Clara se dio cuenta de que la señora era parte del círculo cercano de Eduardo. El mundo que había imaginado como blanco y negro ahora se tiñó de gris. La mujer continuó: «Tu decisión aquí no importa. Al final, el poder siempre gana. ¿Ves? No hay nada que puedas hacer para cambiar eso». Las palabras la golpearon como un mazazo. Había en esa cruel realidad una sombra de verdad que la golpeaba donde más le dolía. Estaba atrapada en una telaraña más grande de la que nunca imaginó. En ese momento, Clara recordó las llaves doradas que había encontrado en el maletín. Ya no era solo un juego de supervivencia para ella. Dio un paso adelante. «Si lo que haces aquí es tan horrible, puedo arreglarlo. Si me enseñas cómo, puedo hacer que esto termine». Su voz se sostuvo fuerte, casi desafiante. La mirada de Eduardo cambió. «¿Crees que tienes el valor? Te puedo dar lo que quieras, Clara, solo que tienes que trabajar para mí». La tentación era enorme. Sus instintos de supervivencia gritaban, pero había una alarma en su mente. ¿Aceptar esto realmente cambiaría el futuro? ¿O estaría vendiendo su alma? De pronto, un estruendo resonó a su alrededor. Un coche de policía se detuvo bruscamente, y los agentes empezaron a salir. Clara sintió que el tiempo se detuvo. «¿Qué pasa?», le preguntó a Eduardo, pero él ya no tenía la misma postura desafiante. Sudor frío resbaló por su frente. «¡Corre!», gritó él, y antes de que Clara pudiera procesar todo, desapareció entre la multitud, mientras los policías se acercaban. Su mundo se tambaleó. Estaba atrapada entre la decisión de devolver los documentos y el eco de la advertencia de Eduardo. La vida de Clara estaba a punto de transformarse radicalmente. ¿Evitaría la catástrofe que se avecinaba o caería en una trampa más oscura de lo que jamás imaginó? Sus manos temblaban y por un instante el futuro de su hijo pendía de un hilo. Clara estaba allí, más paralizada que nunca, mientras los policías se acercaban.
Su corazón latía con fuerza. El miedo la envolvía como una sombra. ¿Qué iba a hacer? En ese instante, sus pensamientos estaban repletos de dudas. Eduardo había desaparecido entre la multitud, dejando a Clara sola con el maletín negro y el tumulto de emociones en su pecho. De pronto, una fuerte voz atravesó el aire. ¡Clara! Era la señora de la desaprobación, la misma mujer que había sido tan cruel. Se acercó rápidamente, y Clara sintió que el mundo se encogía a su alrededor. ¿Estás bien?, preguntó, esta vez con evidente preocupación. Pero Clara no podía confiar en esa mirada. No podía. «No tengo tiempo para esto», respondió Clara, intentando mantener la calma. Pero la mujer la interrumpió, un brillo extraño en sus ojos. «Escucha, hay algo más grande en juego aquí». Antes de que pudiera seguir, un sonido estruendoso llenó sus oídos. Un grito. Clara se giró y la escena cambió de forma repentina. Un hombre, visiblemente agitado, empujó a los policías y con una mirada de desesperación corrió hacia ella. Era un rostro desconocido, pero había algo en su expresión que la hizo estremecerse. «Tienes que huir. No hay tiempo», gritó. El caos se desató. La multitud comenzó a gritar y a correr en diferentes direcciones, llenando las calles de pánico. Clara sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Fue entonces cuando vio algo que le congeló la sangre. Un grupo de hombres vestidos de negro, con pistolas visibles, aparecieron de entre los coches. Eran miembros de una fuerza que parecía unida a Eduardo, y el temor se instaló en su corazón. «Debemos irnos ahora», insistió el desconocido, tirando de su brazo. Clara, atrapada en su confusión, apenas podía pensar. Mientras se alejaban, miró hacia atrás y vio a la señora de la desaprobación sacar un teléfono y murmurar algo velozmente. Su rostro ahora rencoroso. «Es una trampa». Fue lo único que alcanzó a pensar. Estaba en movimiento, corriendo por las calles, dejando atrás la seguridad de lo conocido. El desconcertante giro de los eventos la llevó a un lugar oscuro y solitario, una calle lateral donde las luces apenas iluminaban el camino. «¿Quién eres?», preguntó Clara, sintiendo un nudo en la garganta. «Tu única salida. Pero tienes que creerme. Eduardo no es quien crees que es. Él es parte de algo más grande, de una organización que se alimenta de la desesperación de otros», respondió el hombre, jadeante. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Clara miraba a su alrededor, intentando procesar la información. Las palabras lo incendiaron todo. No solo había un proyecto inmobiliario amenazante, sino que todo era una fachada para una red más oscura y mucho más peligrosa. «No puedo explicarlo todo ahora. Lo único que importa es que tienes que deshacerte de esos documentos. Esa información podría hacer que te maten». Los ojos del hombre ardían con una mezcla de urgencia y miedo. «Tu vida y la de tu bebé están en peligro. Escóndelos. Ahora». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Por un segundo, todo lo que creía saber se desmoronó. Las decisiones que había tomado, las elecciones que había hecho. Todo podía costarle todo. En su mente, el eco de la advertencia resonaba. «No es lo que parece». Fue entonces cuando la realidad se volvió más aterradora.
Clara recordó las llaves doradas que habían estado en el maletín. La esencia de una vida que podía existir, pero también un camino que podría conducir las sombras más profundas. La forma en la que el desconocido la miraba le sugería que él también estaba atrapado en este laberinto sin salida. Mientras se dirigían a un escondite improvisado, Clara sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Dos realidades colisionaban, y en el giro de los acontecimientos sentía la necesidad de saber más, de comprender el verdadero juego detrás de la avaricia y el poder. A medida que se adentraban en la oscuridad, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Hasta dónde llegarían para proteger sus secretos? ¿Qué más estaba oculto en las sombras de ese mundo que parecía tan brillante desde afuera? Clara estaba allí, absorbiendo cada palabra del desconocido mientras corrían a través de las calles. Todo parecía una locura, su mente giraba como un torbellino. Esa sensación de peligro, de desesperación, la empujaba a actuar. Pero, ¿a dónde escaparían? El desconocido la llevó a un callejón oscuro, escondido del bullicio, donde las sombras se mezclaban con el eco lejano de las sirenas. «Es aquí», dijo él, buscando en su chaqueta. Clara sintió que la ansiedad le oprimía el pecho. El palpitante ritmo de su corazón resonaba como un tambor descontrolado. ¿Qué pasaría si esos hombres de negro la encontraban? ¿Qué más podía ocultar toda esta locura? El desconocido, que aún no había revelado su nombre, sacó un pequeño dispositivo. Era un teléfono, pero no el tipo que usaba cualquier persona. Tenía un diseño raro. «Esto te ayudará a estar segura», dijo, su voz tensa. «Tu número era el único que estaba guardado aquí. Lo he seguido durante días». «Lo que sabes puede cambiarlo todo». Clara frunció el ceño. «¿Cambiarlo todo?» «No entiendo», murmuró, su voz casi un susurro. Sus manos temblaban, y no sabía si el frío de la noche o el miedo la estaban desgastando. Fue entonces que, en un giro inesperado, el desconocido se acercó a ella y con un dedo en el maletín hizo una señal que la heló. «Ese maletín, no lo abras», le advirtió, sus ojos grandes y serios. «No todos quieren que ese contenido salga a la luz. Hay un motivo por el que esas vidas están en riesgo. Y tú eres parte de ello». «¿Parte de qué?» Clara sintió cómo su mundo se vaciaba de sentido. La confusión se convirtió en desasosiego. «¿Qué estás diciendo?» El desconocido respiró hondo. «Lo que encontraste no solo son documentos, es un mapa que no solo revela el proyecto, sino también una serie de encuentros secretos, los cuales involucran a personas poderosas de la ciudad. Eduardo, él tiene aliados, y ellos no dudarán en eliminar lo que consideran un obstáculo». Clara sintió una punzada de pánico. «No, no puede ser. Esto no es posible». El aire se volvió espeso a su alrededor, y las palabras del desconocido resonaban en su mente. ¿Qué secretos estaban guardando? «Debes creerme», insistió casi desesperado. «El proyecto no se detiene solo con esos papeles. Su ambición es más grande. Se trata de un tráfico de influencias, de un juego de poder horrible. Y tú tienes la clave». Justo en ese momento, un sonido atronador sacudió el aire. Eran sirenas, pero más cercanas. Clara miró hacia la salida del callejón. No había tiempo.
El pulso se le aceleró y la adrenalina corrió por sus venas. «¿Qué hacemos?», preguntó, sintiendo que el mundo se le cerraba. Sin previo aviso, el hombre tomó el maletín y lo arrojó a un contenedor cercano. «No puedo permitir que caiga en las manos equivocadas. Debe desaparecer». Pero antes de que Clara pudiera procesar la acción, su rostro cambió drásticamente. «Detrás de ti». «¡Corre!». Clara se dio la vuelta y vio a los hombres de negro, firmes y amenazantes. El tiempo parecía detenerse, y su instinto le decía que debía huir. Antes de que pudiera moverse, sintió un fuerte agarre en su brazo. El desconocido la atrapó. «No hay tiempo para dudar. Solo corre». De golpe, se oyó un disparo. Clara sintió una vibración por el suelo, como si el concreto mismo estuviera temblando. «¡Oh, no!», gritó, y al volverse, vio que el hombre había caído, una mancha de rojo comenzando a expandirse por su camisa. La imagen le atravesó el alma. «¡No!». Clara se arrodilló junto a él, el mundo girando en una espiral de horror. «¿Qué has hecho? ¿Por qué?». Los ojos del desconocido se encontraron con los suyos. «Hazlo, por tu bebé», susurró antes de perder la conciencia. Clara sintió un estruendo en su corazón. Todo se volvía borroso. Había encontrado a alguien que podía ayudarla y ahora estaba aquí, su vida pendiendo de un hilo. Pero había algo más. Mientras miraba el cuerpo inerte, un pequeño llavero que el desconocido llevaba en su chaqueta cayó al suelo. Clara se agachó y al recogerlo sintió una frialdad recorrer su espín. Ese llavero tenía un símbolo, el mismo símbolo que había visto en el maletín. Su mente se nubló. ¿Qué se estaba formando en la oscuridad, más allá de la avaricia y la desesperación? ¿Qué relación tenía realmente con ese hombre? ¿Por qué esas vidas estaban conectadas a ella? Otro disparo resonó, pero esta vez no era el único eco. Las voces de los hombres de negro se acercaban. Clara sabía que debía actuar rápido. ¿Conservaría el llavero o se arriesgaría a un destino fatal mientras forjaba su camino para proteger a su hijo? El rostro del desconocido aún ardía en su memoria. El miedo y la confusión eran innegables. La vida que conocía se desmoronaba y la oscuridad parecía más densa a cada segundo. Mientras se levantaba, una cosa era clara. Las decisiones que tomara a partir de ahora cambiarían no solo su destino, sino el de muchos más. Un sudor frío la recorrió, mientras una única pregunta desgarradora resonaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a más vidas, incluso mientras la suya pendía de un hilo? Clara tambaleó, sintiendo el peso del maletín en su mano. Los gritos y sirenas retumbaban a su alrededor, el caos convertido en su compañero más cercano. Todo lo que había pensado que sabía se desvanecía, dejando solo una sensación de pavor. «¿Qué hago?», repetía en su mente. Sus manos temblorosas buscaban aferrarse a algo, a alguien. Mientras intentaba comprender la situación, los hombres de negro se acercaban más. Sus gestos eran amenazantes. ¿Por qué había tenido que buscar ayuda? La imagen del desconocido, tendido en el suelo herido, no se iba de su mente. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano, pero huir se sentía como la única opción. Cuando pensó que todo estaba perdido, resonó un disparo más. La bala no fue dirigida hacia ella, sino hacia uno de los hombres de negro. Cayó al suelo y el caos se intensificó. Clara, atónita, miró hacia la dirección de donde había venido el tiro.
Allí estaba, una figura femenina emergiendo entre la confusión. Era la señora de la desaprobación. Un destello de determinación iluminaba su rostro, mientras sostenía un arma. «Clara, ven», gritó, con la voz clara y firme. La incredulidad se apoderó de Clara, el pánico y la incredulidad chocando en su pecho. ¿Cómo podía confiar en ella? Pero la urgencia del momento la arrastró. Corrió hacia la mujer, sintiendo cómo su corazón latía con desesperación. «¿Qué está pasando?», Clara le preguntó, forzando a salir las palabras de su garganta mientras se resguardaban detrás de un contenedor. El sudor corría por su frente y el dolor de la situación la ahogaba. «Son parte de una red mucho más extensa de lo que crees. No tienes idea de lo que has encontrado», contestó. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. «Esa información que llevabas no es solo un documento, es un mapa que conecta a personas influyentes, unas con más poder del que jamás has visto». La revelación golpeó a Clara como un martillo. La información que había encontrado era más de lo que podía imaginar. En ese instante, todo cobró sentido, pero su mente se inundó de preguntas. «¿Y tú quién eres en esto?». «Soy quien está tratando de detenerlo. Eduardo es solo la punta del iceberg», respondió la señora, mientras mantenía el arma firme, lista para cualquier movimiento. «Debemos irnos, pero hay algo más que debes saber. Eres parte de esto. Hay una razón por la cual tú encontraste el maletín». «¿Parte de qué?», le preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Era una sensación de traición o de conexión desconocida. No podía distinguir. Sin aviso, la señora se giró y apuntó de nuevo. Un grupo de hombres de negro estaba avanzando rápidamente hacia ellas. «Tienes que confiar en mí, Clara. Es posible que tú y yo estemos más conectadas de lo que creías, de lo que crees». Su voz titubeó. Clara sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. De repente, una ráfaga de viento las empujó, y cuando Clara se giró para confrontar a la desconocida, un grito desgarrador rasgó la atmósfera. «No, no, no». Era el desconocido, ahora de pie, aunque herido, con el cuerpo tambaleándose. «Te dije que te alejaras de ella», gritó la señora, apuntando hacia el desconocido. Aquellas palabras fueron como una puñalada para Clara. «¿Qué significa esto?». La confusión se filtró en su tono. Las conexiones se volvían cada vez más enrevesadas. «Él no es quien dice ser, Clara. Es un espía, y tú te estás metiendo en algo que no puedes controlar», afirmó la señora con desesperación. Los ojos de Clara se abrieron al máximo. El miedo se apoderó de su ser. En un instante sintió cómo su mundo se desmoronaba nuevamente. No podía confiar en nadie. El desconocido, con una gran cantidad de esfuerzo, trató de explicar. «No, Clara, escúchame. Todo esto es más complicado de lo que puedes ver. Lo que tú encuentras no es un mapa. Es un registro de con quienes hemos estado en contacto. Lo que está en juego son vidas». El aire se tornó pesado con desconfianza y temor. Había traiciones flotando en el ambiente. Ahora estaba atrapada en medio de un juego que no comprendía, donde la verdad se deslizaba entre sombras. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, el punto de apoyo cambió. La voz de la señora se coló a través del ruido. «Es tu elección, Clara. ¿A qué le vas a dar tu lealtad? Tú eres la clave para liberarte de esto.
o quedarte atada a un destino oscuro. La adicción al miedo giraba en su mente. La angustia por su futuro, por el futuro de su hijo, pesaba en sus hombros. Sin embargo, el clic del arma resonó en su mente, insuflándole un significado nuevo. ¿En quién podría confiar y a qué precio? Las decisiones en su interior eran tormentosas. Clara miraba entre los dos, ambos como faros de luz y sombras a la vez. La pregunta se instaló en su mente como una tormenta. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrir la verdad y salvar lo que más amaba? Clara tambaleó, sintiendo el peso del maletín en su mano. Los gritos y sirenas retumbaban a su alrededor, el caos convertido en su compañero más cercano. Todo lo que había pensado que sabía se desvanecía, dejando solo una sensación de pavor. ¿Qué hago?, repetía en su mente. Sus manos temblorosas buscaban aferrarse a algo, a alguien. Mientras intentaba comprender la situación, los hombres de negro se acercaban más. Sus gestos eran amenazantes. ¿Por qué había tenido que buscar ayuda? La imagen del desconocido, tendido en el suelo herido, no se iba de su mente. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Pero huir se sentía como la única opción. Cuando pensó que todo estaba perdido, resonó un disparo más. La bala no fue dirigida hacia ella, sino hacia uno de los hombres de negro. Cayó al suelo y el caos se intensificó. Clara, atónita, miró hacia la dirección de donde había venido el tiro. Allí estaba, una figura femenina emergiendo entre la confusión. Era la señora de la desaprobación. Un destello de determinación iluminaba su rostro, mientras sostenía un arma. «Clara, ven», gritó con la voz clara y firme. La incredulidad se apoderó de Clara, el pánico y la incredulidad chocando en su pecho. ¿Cómo podía confiar en ella? Pero la urgencia del momento la arrastró. Corrió hacia la mujer, sintiendo cómo su corazón latía con desesperación. «¿Qué está pasando?», Clara le preguntó, forzando a salir las palabras de su garganta, mientras se resguardaban detrás de un contenedor. El sudor corría por su frente y el dolor de la situación la ahogaba. «Son parte de una red mucho más extensa de lo que crees. No tienes idea de lo que has encontrado», contestó. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. «Esa información que llevabas no es solo un documento, es un mapa que conecta a personas influyentes, unas con más poder del que jamás has visto». La revelación golpeó a Clara como un martillo. La información que había encontrado era más de lo que podía imaginar. En ese instante, todo cobró sentido, pero su mente se inundó de preguntas. «¿Y tú, quién eres en esto?». «Soy quien está tratando de detenerlo. Eduardo es solo la punta del iceberg», respondió la señora, mientras mantenía el arma firme, lista para cualquier movimiento. «Debemos irnos, pero hay algo más que debes saber. Eres parte de esto. Hay una razón por la cual tú encontraste el maletín». «¿Parte de qué?», Clara preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Era una sensación de traición o de conexión desconocida. No podía distinguir. Sin aviso, la señora se giró y apuntó de nuevo. Un grupo de hombres de negro estaba avanzando rápidamente hacia ellas. «Tienes que confiar en mí, Clara. Es posible que tú y yo estemos más conectadas de lo que creías, de lo que crees». Su voz titubeó. Clara sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. De repente, un estallido resonó. No fue un disparo,
sino una explosión que sacudió el callejón. El suelo tembló y las paredes crujieron como si fueran de papel. Un mudo de escombros se desplomó a su lado, arrojando polvo y fragmentos a su alrededor. El desconocido, aún cerca, cayó nuevamente, pero ahora una luz poderosa iluminaba el caos. Una puerta se abrió rápidamente en la pared, justo frente a Clara, revelando a una figura encapuchada. Antes de que pudiera comprender, la sombra salió disparada del pasillo. ¡Rápido!, gritó, alargando la mano hacia ella. Clara sintió la urgencia y, sin pensar, se lanzó hacia la figura, sintiendo que su destino cambiaba en cada paso que daba. «Un momento. No las lleves allí», chilló la señora, terror reflejado en su mirada. Pero la figura ya había desaparecido, llevándola dentro de la oscuridad. Un instante después, todo se detuvo. Ahora, Clara estaba en una habitación pequeña, repleta de pantallas que parpadeaban con imágenes de la ciudad, redes y nombres. Entre esos nombres, vio a Eduardo, a los hombres de negro, pero algo la hizo detenerse. En un rincón, un video mostraba a su madre, desaparecida hace años, sentada con un grupo de personas bien vestidas, discutiendo sobre el mismo proyecto que había descubierto. ¿Qué? El aliento se le cortó. La figura encapuchada se volvió hacia ella. Tu madre trabaja para ellos. Siempre lo ha hecho. Las palabras resonaron en sus oídos como un eco devastador. Clara, desorientada, sintió un torrente de emociones. Confusión, rabia, traición. No puede ser. No puede. Clara gritó, la rabia burbujeando dentro de ella. La conexión que había sentido ahora parecía una trampa. Los hombres de negro, la señora de la desaprobación, todo era parte de un juego más grande. ¿Por qué me dijiste eso? Eres parte de esto también. No había tiempo para dudas. La figura encapuchada, que al parecer conocía mucho más de lo que decía, le extendió un dispositivo. Esto es clave. Tienes que decidir si vas a luchar por la verdad o seguir en el camino que tu madre trazó para ti. La vida de tu hijo depende de ello. Las luces parpadeaban. Clara se sintió sofocada. Su pasado, su futuro, todo vibraba en un mismo hilo, y las decisiones que había tomado se convirtieron en espejos rotos, reflejando la verdad que nunca había visto. Mientras el caos continuaba afuera, una idea aterradora se asentó en su mente. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué legado había heredado sin saberlo? Clara se quedó allí, sosteniendo el dispositivo que le había dado la figura encapuchada. Su corazón estallaba en su pecho. Las conexiones entre su vida y la misteriosa red de poder se cristalizaban en su mente. Pero había algo más, un eco de advertencia que la atrapaba en una red de dudas. La figura encapuchada miró hacia la puerta. No tenemos tiempo, Clara. Tienes que decidir rápido. Te daré información, pero tú debes moverte. El caos seguía resonando en el exterior y el ruido de sirenas se volvía más fuerte. ¿Y si todo esto es un engaño? ¿Y si tú? Clara comenzó a preguntar, pero una explosión repentina retumbó, haciendo que las luces parpadeasen y el suelo temblara bajo sus pies. Caer al suelo casi la obligó a perder el equilibrio. «¡Debemos salir ya!», gritó la figura, y antes de que pudiera reaccionar, la agarró del brazo y la empujó hacia la salida. En ese momento otra imagen se le presentó de igual manera, la figura de su madre,
La sonrisa inocente que siempre había conocido, ahora se convertía en una máscara que se desvanecía en el horror. ¿Qué papel había jugado realmente en todo este asunto? Mientras corrían, Clara sintió que la confusión la consumía. Todo lo que había asumido como verdad ahora parecía ser un mosaico de mentiras. ¿Era su madre parte de esa red oscura? ¿Por qué lo había ocultado? ¡Rápido! ¡Por aquí! La figura encapuchada la guió a través de un estrecho pasillo justo cuando escucharon otro disparo resonar en el aire. Todo parecía un juego macabro, un laberinto de decisiones críticas. Sus instintos gritaban que debía evitar a toda costa a esos hombres de negro. La figura se detuvo en una puerta lateral. «Esto es lo que tienes que hacer», dijo, con una mirada intensa que le transmitía urgencia. «Hay un archivo en el servidor central, un informe que puede cambiarlo todo. Si logras acceder a él, tendrás la verdad. Pero es posible que ellos vengan por ti». Cuando el corazón de Clara latía a 1000 por hora, sintió cómo su determinación comenzaba a florecer. Tenía que hacer esto. Tenía que desentrañar el secreto que había consumido a su familia. «Lo haré», exclamó, incapaz de contener el fervor que la invadía. Pero justo en ese momento, la puerta se estremeció al ser golpeada. Clara sintió que el miedo la paralizaba, pero esa figura encapuchada sonrió levemente, como si tuviese un as bajo la manga. «Confía en mí, todo estará bien». Un grito desgarrado cortó el aire. La figura encapuchada se volvió de inmediato, tensándose. Clara capturó la mirada que había visto varias veces. Era la señora de la desaprobación. «No, tienes que salir de aquí», gritó, pero ya era tarde. La figura encapuchada se abalanzó hacia ella, pero el movimiento fue rápido, como si estuvieran preparados para enfrentarse entre sí. El rostro de la señora iluminó el espacio, pero no era el rencor que Clara había imaginado. Era una mezcla de miedo y determinación. «Clara, escúchame. Hay algo en juego que no entiendes. Tu vida corre peligro». Clara miró entre ambas figuras. Eran como sombras opuestas, una atrayéndola hacia la luz de la verdad, la otra llevándola al abismo de la traición familiar. «¿Qué pasa?», preguntó, sintiéndose abrumada. Sin aviso, la figura encapuchada dejó caer la capucha. El rostro que emergió la dejó helada. Era su madre. «Clara, tengo que explicarte todo. Es hora de que veas la realidad. El horror y la traición, todo lo que pensé que estaba protegiéndote». Su voz sonó distante, como un eco de un mundo del que Clara había estado separada siempre. «No tengo tiempo, debes saber la verdad sobre tu padre, sobre el porqué de estas decisiones». Al pronunciar esas palabras, una conexión familiar la abrumó. El corazón de Clara se aceleró. «¿Sobre mi padre? ¿Qué tienes que ver con todo esto?», preguntó, sintiendo que su mundo se deslizaba entre sus dedos. Esa revelación había sacudido la historia. Su madre no era solo su madre, era también un personaje central en un juego espantoso que había perseguido a su familia. Antes de que pudiera retomar la palabra, las puertas explotaron. Trozos de madera volaron por el aire al caer, haciendo eco en el caos. Clara sintió un ardor en su pecho, y por un instante todo se volvió una niebla espesa. Cuando la imagen de su madre volvió a concentrarse, ya era demasiado tarde. «¡Corre!», exclamó, y Clara, aún aturdida, no tuvo otra opción.
¿Qué era toda esta locura? Esa conexión parecía más que un misterio. Era un juego de la vida y la muerte. Y en su mente resonaba la pregunta más urgente. ¿Cuánto de su vida había sido una farsa? ¿Y qué otras revelaciones le aguardaban en esta oscura verdad familiar? Mientras corría, el eco de palabras sin respuesta la acompañaba. La traición corre en las venas. Y tú, Clara, eres parte de esta historia. Clara corrió a ciegas, mientras su madre intentaba explicarle algo. Pero los ecos del caos afuera eran ensordecedores. Las paredes parecían temblar, y aunque no sabía lo que iba a suceder, algo se sentía inminente. La figura encapuchada, ahora revelada como su madre, había devuelto el mundo de Clara patas arriba. «No podemos quedarnos aquí», gritó su madre, arrastrándola hacia un oscuro pasillo. Clara, a medio camino entre la incredulidad y el horror, sintió que su corazón se aceleraba. Cada paso retumbaba en su pecho, como si cada decisión que había tomado la llevase a este preciso instante. No tenía tiempo para procesar la revelación. Cada rincón de su mente estaba lleno de preguntas. Sin embargo, antes de poder formular alguna, el sonido de pasos apresurados resonó a su alrededor. «¡Rápido, ven!». Su madre la empujó hacia una habitación sin ventanas. Dentro había monitores que mostraban imágenes de la ciudad, donde figuras se movían a la sombra, haciendo lo que parecían reuniones secretas. Clara sintió que el aire se volvía frío. «Aquí es donde se manejan las cosas», murmuró su madre, como si le estuviera revelando un secreto prohibido. «Ellos, todos esos hombres de negro, son parte de una trama más oscura. Tú tienes que entenderlo». «Pero mamá, ¿de qué me hablas? ¿Por qué tú? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». La rabia y el miedo se mezclaban en su voz. La figura de su madre se tensó. «Porque te estaba protegiendo, Clara. No quería que te involucraras en esto. Nunca quise que te enteraras». Su voz se quebró, pero no había tiempo para sus lágrimas. De repente se escuchó un estruendo que hizo vibrar las paredes. Las luces del pasillo parpadearon, y un grupo de hombres vestidos de negro entraron en la habitación con prisa. «¡Atrás!», gritó una de las figuras. La madre de Clara tomó su mano. «No dejes que te atrapen». Los instintos de supervivencia de Clara se encendieron, pero había algo más, un sentido de traición que le quemaba por dentro. Mientras corrían, vio a su madre empujar a uno de los hombres de negro. Este cayó al suelo, pero en el proceso, el rostro del hombre se iluminó con una extraña mezcla de sorpresa y dolor. «¡Espera!», gritó Clara, cuando vio algo familiar en su expresión. En un instante de conexión, pudo distinguir al hombre. Era un antiguo amigo de la familia, alguien que conocía desde pequeña. «¡No! ¡Es Javier!». El tiempo se detuvo. Clara sintió que su corazón se paralizaba. «¿Qué? ¿Por qué está él involucrado?», preguntó, el terror en su voz cobrando vida. La distancia entre su madre y ella se sentía abrumadora. «Clara, no pienses en eso. ¡Corre!». La urgencia en la voz de su madre la empujó a actuar, pero una ráfaga de preguntas la agobiaba. ¿Qué había hecho Javier para estar con esos hombres? Clara se sentía atrapada entre dos mundos, el familiar y el oscuro. Tan pronto como iban a salir, otro hombre apareció tras ellos. Era Eduardo, pero no como lo había visto antes.
Tenía una sonrisa extraña, casi triunfante. No sabías que todo esto estaba conectado, ¿verdad, Clara? Su voz era suave, pero afilada como una cuchilla. ¡Cállate!, gritó su madre, mientras empujaba a Clara hacia atrás, tratando de protegerla. Tu madre y yo somos amigos. La traición se hizo evidente cuando Eduardo miró a Clara. ¿Amigos? Solo son cómplices de un juego que nunca entenderás, querida. Las palabras temblaban con un eco oscuro. La confusión giró en torno a Clara. ¿Qué significa eso? Su voz se quebró al enfrentarse a la verdad que comenzaba a desmoronarse. ¿Qué jugarreta es esta? Javier era como un tío para mí. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, sonó una explosión en el pasillo exterior. Clara sintió que la tierra se movía debajo de ella. La muralla se derrumbó y las luces se apagaron. La habitación se sumió en la oscuridad completa. En medio de la confusión, escuchó un grito desgarrador. «Clara, aléjate de él», era la voz de su madre. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra se abalanzó sobre ella. Estaba atrapada entre los hombres, de negro, su rostro familiar y ella misma. Entonces algo en su interior se encendió. Una chispa de determinación la atravesó. En un instante, ahora era ella quien debía elegir. Miró a su madre, que estaba a punto de ser atrapada, a Javier y a Eduardo, representantes de un mundo que parecía tan brillante a simple vista, pero que se desmoronaba en sombras. Cuando todo parecía perdido, Clara decidió. Se inclinó hacia Javier. «Ayúdame». Y en ese momento, un fogonazo iluminó todo. Las balas comenzaron a volar, y el caos se desató frente a sus ojos. ¿Qué acababa de desatarse? ¿Y cuánto se derrumbaría de lo que una vez había llamado hogar? La última mirada de su madre, llena de horror y súplica, dejó a Clara en un mar de confusión. ¿Quién estaba del lado correcto? ¿Y qué secreto estaba a punto de revelarse entre las llamas del caos? Clara estaba paralizada, el sonido del caos resonando en sus oídos. En medio de la oscuridad, todo lo que conocía se desmoronaba como un castillo de naipes. Su madre, revelada en plena acción, estaba lista para enfrentarse a Eduardo y Javier. «Sal de aquí, Clara», gritó. Pero algo en la mirada del hombre, que antes era su amigo, le hizo dudar. «¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué están todos aquí?» Clara sintió un nudo en el estómago. El miedo y la confusión empujaban a su mente a un abismo que no veía cómo escapar. Pero antes de que su madre pudiera contestar, el tiempo se detuvo por un instante. Eduardo sonrió y su voz sonó fresca y afilada como una hoja de cuchillo. Creías que tenías el control de la situación. Pero Clara, tú nunca fuiste más que una pieza en este tablero. Sus palabras resonaron en el aire, provocando un escalofrío que recorrió la espalda de Clara. «No, ¿qué?» Clara titubeó, sin saber si estaba hablando con un monstruo o un ser humano. Las luces del pasillo parpadeaban, y cada sonido parecía acercar el peligro. La señora de la desaprobación, que había resultado ser su madre, se lanzó hacia Eduardo, pero él se apartó con agilidad. «Debes entender que las decisiones que tomamos han estado escritas desde hace mucho tiempo. Y tú, Clara, has heredado un destino que no puedes comprender». Eran palabras llenas de misterio, y Clara sintió el aire escasear en sus pulmones.
El sonido de los disparos comenzó a resonar nuevamente, y la confusión estalló en un caos absoluto. Clara gritó al ver a su madre caer al suelo, una herida brotando de su muslo. ¡Mamá! El grito salió de su garganta como un eco desgarrador. El horror se apoderó de su ser. «Hazlo por tu hijo, Clara», fueron las últimas palabras de su madre, antes de que la oscuridad engullera su figura. Clara sintió que el mundo se desvanecía. Todo lo que había creído, la esencia de su vida, se sentía como una broma cruel. Entonces toqué un botón en el dispositivo que el encapuchado le había dado. Las imágenes comenzaron a moverse en las pantallas, revelando un elaborado entramado. Eduardo, su madre Javier, todos eran parte de un poderoso cártel que manipulaba la ciudad desde las sombras. Incluso su madre había sido cómplice. «No puede ser», clamó Clara. El horror la atravesaba. En un golpe de emoción, una gran comprensión la invadió. Más allá del dolor, Clara nunca había sido solo una víctima. Su madre había estado implicada, y su línea de sangre la ataba a un destino de traición. Y entonces ocurrió lo inesperado. Javier, aún en el suelo, se levantó con una súbita energía. «Clara, escúchame», dijo, pero su voz era diferente. No era el Javier amable de su infancia. Había una frialdad en sus ojos. «Vas a hacer lo que te digo. El futuro del proyecto depende de ti. ¿Estás lista para ser parte de algo grande?» «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» Clara sintió el suelo temblar de nuevo. Javier no era el aliado que pensaba. La decepción y el terror chocaban en su pecho. ¿Estás con ellos? ¿Con Eduardo?» «Siempre lo he estado», respondió Javier con un brillo en sus ojos que la horrorizó. «¿Y tú también? ¿O pensaste que solo eras un peón en el juego? Con lo que sabes, puedes ser la reina. Pero debes decidir rápido. Todo se está desmoronando». Era un dilema mortal. Clara entendía que la vida de su madre había terminado y el futuro de su hijo estaba en juego. ¿Pero qué precio tenía que pagar para sobrevivir? Esa pregunta la asedió mientras un grito resonó de nuevo. La sala comenzó a llenarse de humo y el peligro se cernía sobre ella. «¿Te unes a nosotros, Clara?» La voz de Javier ahora sonaba como un tic-tac de un reloj. «¿O te dejas caer a las sombras?» En ese instante, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Tenía que decidir: seguir el legado de traición de su familia o arriesgarlo todo y buscar su propia verdad. Clara sintió un frío agobiante, quedándose atrapada en un laberinto de decisiones, mientras el humo las envolvía. La pregunta resonaba como un eco en su mente, y con cada segundo la urgencia crecía. ¿Qué camino elegiría? Clara se encontraba en medio del caos. Un torbellino de emociones la sacudía. La habitación temblaba con el eco de los disparos y el humo la envolvía. Pero había algo en su interior que la hacía querer pelear. Su madre, de pie frente a Eduardo y Javier, lo daba todo por ella. «Escúchame, Clara, elige tu camino. No dejes que esto termine en traición». Las palabras de su madre la llenaron de fuerza, recordándole por qué estaba luchando. La sangre de su madre manchaba el suelo, y Clara sintió como si un puño helado le apretara el corazón. «Te necesito, mamá». Pero no había tiempo para lamentos. Eduardo y Javier
se movían a su alrededor. Sus miradas afiladas reflejaban el peligro inminente. «Es tu momento, Clara», gritó su madre, mientras retrocedía enfrentando a Eduardo. «No dejes que te controlen». Las balas silbaban a su alrededor. Y Clara, sintiendo que el tiempo se detenía, entendió que debía decidir. ¿Sería parte de la oscuridad o elegiría la luz? Con un grito de determinación, se lanzó hacia el dispositivo que había dejado caer el encapuchado. Al tomarlo, las imágenes en las pantallas brillaron con una claridad aterradora. «Este proyecto no va a suceder. Hay vidas en peligro y yo no lo permitiré». Las palabras brotaron de su interior como un torrente. El ensordecedor sonido de las balas resonaba, mientras Clara navegaba entre las sombras. Un impulso incontrolable la llevó a enfrentarse a Javier. «Eres un traidor. Nunca fuiste un amigo». Antes de que él pudiera responder, una ráfaga de disparos resonó y el caos se desató. Su madre, aún en pie, luchaba valiéndose de su valentía. Fue en ese instante que Clara sintió el verdadero peso de lo que estaba en juego. Su vida, la de su hijo, la de su madre y las de muchas más personas. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó hacia el panel de control, sus dedos danzando sobre la pantalla. Con cada clic, el mapa del horror se desplegaba, y Clara, sintiendo que la verdad era su única arma, comenzó a desmantelar el dispositivo desde su interior. «No, no, no. Esto no es justo», gritó Javier. Pero Clara no lo escuchó. «Estoy haciendo lo correcto», exclamó mientras Eduardo se acercaba, listo para acabar con todo. Pero en un giro inesperado, la figura de su madre se interpuso entre ellos. «Regresa». La valentía en su voz era implacable. Las luces parpadeaban, y Clara sintió el momento perfecto para actuar. Deslizó su mano sobre el botón que detendría todo. «Basta. No más muertes, no más lágrimas». El dedo se detuvo sobre la pantalla. Eduardo, iracundo, levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, una explosión resonó a su alrededor. Clara y su madre cayeron al suelo. El polvo llenaba los aires, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Cuando la luz regresó, todo era silencio. Un silencio abrumador que dejó una extraña calma. Clara se levantó lentamente. El caos había cesado, pero la figura de su madre yacía inmóvil. Su corazón se rompió de nuevo. «No, mamá, por favor». Un lamento brotó de sus labios. Pero entonces, entre el silencio, una sombra se levantó. Era Javier, con un gesto de pena en su rostro. «Lo siento, Clara. Lo que estaba en juego era más grande de lo que podías imaginar». Ella lo miró, la ira todavía brotando en sus venas, pero entendió que al final no era él quien había tomado la decisión. «Nunca quise esto para ti», susurró Javier. Sus palabras resonaron con un eco de dolor. Clara respiró hondo, consciente de que luchar era lo único que podía hacer. La elección finalmente era suya. Y aunque la pérdida dolía, también se sentía más fuerte que nunca. Así que levantó la vista, viendo no solo el camino, sino también una nueva perspectiva. La vida seguía, y las decisiones que había tomado la habían llevado hasta aquí. Erguía la cabeza y se prometía a sí misma que encontraría la verdad sobre su madre y desentrañaría el oscuro legado que llevaba dentro. Queridos espectadores, su papel en esta controversia se había dirigido por un camino diferente.
pero no solo sobreviviría, se aseguraría de que aquellas sombras nunca dominaran su vida de nuevo. Tú también puedes tomar un nuevo camino. Así que, ¿qué estás esperando? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te volarán la cabeza. Pulsa el botón me gusta ahora. Tu apoyo es crucial para el éxito de este canal. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impresionante desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.